Saludos hermanos y hermanas, qué bueno, qué alegría que podemos estar juntos nuevamente para compartir una porción de la palabra de Dios. Antes de entrar en un corto mensaje, en un corto estudio que quiero que participemos, quiero darte alguna información. Como iglesia, estamos siguiendo los lineamientos de las autoridades civiles aquí en el estado de la Florida. Estamos recomendándote, hasta cierto punto exigiendo que te quedes en casa, que no salga. La manera como podemos enfrentar esta crisis es quedándonos quietos en casa, no saliendo, no andando, no yendo, estando quietos, porque ya que no hay un remedio o una vacuna, el remedio es no propagar este virus. La iglesia ha decidido que los templos estarán cerrados hasta el 30 de abril y llegando a esa fecha se determinará si se volverá a abrir cercano de una vez o un tiempo después. Así que estamos siguiendo esos lineamientos. Sigue orando por tus hermanos, sigue llamando a tus hermanos, sigue compartiendo con ellos, de tal manera que mantengamos la iglesia viva, mantengamos la iglesia de pie. El templo cerrado, pero la iglesia siempre está abierta, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Quiero invitarte ahora a que vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la Biblia y le pidamos a Dios que nos hable. ¿Qué puedo hacer en este tiempo donde estoy más en casa? ¿Qué puedo hacer en este tiempo donde me doy cuenta que se están cumpliendo las profecías delante de mis ojos? ¿Qué puedo yo hacer como cristiano para que la iglesia siga de pie, siga viva, siga abierta? ¿Qué puedo yo hacer? Quiero invitarte al libro de Mateo capítulo 9, los versos 35 en adelante. Allí quiero compartir un corto mensaje contigo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero tomar estos textos y que los miremos por un momento. Una de las cosas principales que nosotros podemos hacer como iglesia o como gente que ha recibido el evangelio de Cristo es aprovechar este tiempo para compartir el evangelio. Aprovechar este tiempo para hablar, para predicar, para enseñar la palabra. A eso quiero desafiarte hoy, que no solo sea un comentador de lo que está pasando con esta enfermedad, que no solo sea alguien que te sienta a mirar noticias y luego a llamar o te asusta o tiene pánico. No, tú y yo, por recibir el evangelio, por ser cristianos, debemos ser pregoneros de buenas noticias, debemos ser voceros, anunciadores de buenas nuevas. En estos textos encontramos que Jesús mira una gran multitud que viene, una gran multitud que está cerca. Dice la Biblia que al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparada, vio la gente desamparada, sin protección, sin nadie que vele por ellas, sin nadie que las cuide. La vio dispersa, sin orden, sin estructura, sin un fundamento. Así vio Jesús a la gente y al mismo tiempo los vio desorientados como ovejas que no tienen pastor. Si Jesús vio eso hace tantos años, cerca de 2000 años, si hoy mirara y se pronunciara de nuevo, no vería diferente, más bien vería peor. Hoy la multitud sigue dispersa, hoy la multitud sigue desamparada, hoy la multitud sigue sin orientación, sin rumbo, como oveja que no tiene pastor. Vivimos en ese tiempo donde la gente va y viene para todas partes, va por aquí, va para allá, de cualquier cosa hacen una causa, porque hoy más que nunca la gente vive sin causa y vive sin propósito. Cuando Jesús vio a la gente desamparada, cuando Jesús vio a la gente sin propósito, dice la Biblia que fue movido a compasión. Esa es la reacción de Dios cuando ve a la gente desorientada. Esa es la reacción de Dios cuando ve a la gente sin propósito, sin rumbo, miedosa, sin protección, como oveja desamparada. La reacción de Dios es que es movido a compasión. Las necesidades humanas mueven a Dios a compasión.
Esta expresión, movido a compasión, viene de una expresión que significa se le movieron las entrañas. Es como si estuviera diciendo que cuando Dios ve al ser humano pasando por necesidades, pasando por crisis y sobre todo desorientado, a Dios se le mueven las entrañas por nuestras necesidades. La Biblia tiene este ejemplo en varias partes. En varios lugares la Biblia nos presenta a Dios movido a compasión. Dice la parábola del hijo pródigo que cuando el hijo regresaba a casa mal vestido, hediondo, hambriento, necesitado, cuando su padre lo vio, fue movido a compasión. Es el mismo ejemplo que encontramos cuando Jesús está conversando con el joven rico y le dice al joven rico lo que debe hacer para ser salvo. Jesús, sabiendo que el joven rico amaba las riquezas más que a Dios, dice en la Biblia que Jesús, mirándolo, lo amó, fue movido a compasión. Esa es la reacción de Dios. La reacción humana es diferente. El ser humano cuando ve a otro necesitado muchas veces no le hace caso. Dice la Biblia que cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, Jonás en lugar de tener compasión por los ninivitas que estaban también faltos de un pastor, Jonás lo que hizo fue que huyó. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, cuando pasaron por Samaria y estos no quisieron abrirle la puerta a Jesús, dice que los hijos de Zebedeo le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Qué contraste entre Dios y nosotros. Cuando Dios ve al ser humano sufriendo necesidades, Dios es movido a compasión. Nosotros los seres humanos, cuando vemos a alguien teniendo necesidad, somos movidos a apartarnos, a censurar, a acusar o a correr de allí. No, deberíamos pedirle a Dios que nos dé un corazón semejante al suyo, que nos dé un corazón que nos mueva a compasión. Y la invitación de hoy en estas palabras es que a nosotros, que nos ha alcanzado el Evangelio de Cristo, seamos movidos a compasión con tanta gente cargada de pánico, de angustia, de necesidad, que seamos movidos a compasión. Esa es la invitación que te estoy haciendo. De acuerdo a este texto, encontramos que Dios espera que nosotros hagamos algo mientras Dios hace otra parte. Ante las multitudes que están desorientadas, ante las multitudes que están como ovejas sin pastor, desamparadas, el Señor nos pide que hagamos algo y Él también hará otra parte. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dice el versículo 38, San Mateo 9, que Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Es lo primero que tenemos que hacer, orar. Rogarle a Dios que envíe más trabajadores, rogarle a Dios que envíe más predicadores, rogarle a Dios que envíe más misioneros, rogarle a Dios que envíe más obreros para atender a la gente y para llevar este evangelio a los demás. El texto dice: rogad al Señor de la mies. Pareciera como que tenemos que convencer a Dios de que hacen falta obreros. No es así, porque ya vimos en la Biblia que el mismo Dios fue movido a misericordia, fue movido a compasión. Cuando el texto dice rogad o pedid al Señor de la mies que envíe más obreros, es porque nosotros tenemos que convencernos de que faltan obreros. Tenemos que convencernos que la obra la hace Dios y Él es el dueño de la obra y Él la hará con los obreros que Él escoja. Posiblemente ese obrero eres tú, ese obrero soy yo. Posiblemente los obreros son la cantidad grande de gente que conoce el Evangelio, pero que está en una acción pasiva cuando debiera estar en una acción activa. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que oremos intencionalmente. Señor, manda obreros. Señor, envía obreros a tu causa. Señor, envía obreros a la mies. La segunda cosa que Dios espera que yo haga es que yo mismo me ofrezca como obrero. Es la segunda cosa que Dios espera que yo haga. Lo primero que Dios espera que yo haga es que yo ore para que Dios envíe obreros. De esa manera, mi mente y corazón se van a preparar y se van a poner a tono con la necesidad de más obreros. La segunda cosa que Dios espera que yo haga es que yo mismo me ofrezca como un obrero. Usted dirá: pastor, pero ¿cómo me voy a ofrecer? Uno no debe ofrecerse, debe esperar que lo inviten. No, cuando se trata de trabajar para Dios, cuando se trata de trabajar para servir a los otros, debemos venir donde Dios y decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Fue el caso de Isaías, que tú conoces. Dice la Biblia que Dios, la Trinidad, estaba conversando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La Trinidad está hablando. Y entonces Isaías, que estaba oyendo, dice: y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
La segunda cosa que Dios espera que tú y yo hagamos ante tanta gente desorientadas y necesitada de esperanza es que nos ofrezcamos para ser obreros. Que le digamos, Señor, aquí estoy, envíame a mí. No que le digamos, aquí estoy, envía a otros. No, Señor, envíame a mí. Esa es la reacción que Dios espera de nosotros, que clame por obreros y que me ofrezca como obrero. ¿Y cuál es la parte de Dios? ¿Qué hará Dios? Dice las Escrituras que Dios también tiene una parte que hacer. Dios no se queda de brazos cruzados. La tarea principal de Dios en su obra es enviar obreros. Dios está constantemente buscando obreros. En la Biblia encontramos a Dios llamando hombres para la obra. En la Biblia encontramos a Jesús caminando de un sitio a otro, llamando y buscando obreros también para enviarlo. Encontramos a Jesús enviando a los 12. Encontramos a Jesús enviando a los 70. Encontramos a Jesús enviando al grupo que estaba en el aposento alto. Dios constantemente está buscando obreros. Esa es una parte que hace Dios, enviar obreros para que su mies tenga suficiente obreros. Dios llama a hombres comunes y corrientes. Tal vez tú me estás oyendo y estás diciendo, bueno, pastor, Dios lo llamó a usted porque le dio el don o lo escogió. No, Dios llama a personas normales, a gente comunes y corrientes para convertirlos en obreros de su causa. La Biblia dice que llamó a Pedro, un pescador, llamó a los hijos de Zebedeo, pescadores también. La Biblia enseña que llamó a Mateo, un cobrador de impuestos. Y si te pone a mirar la lista de hombres y mujeres a quienes Cristo llamó para que sean obreros en su causa, te das cuenta que no eran hombres humanamente promisorios, te das cuenta que no eran personas que eran destacados en áreas especiales, eran personas a quienes el Señor llamó y ellos estuvieron dispuestos a venir y a ser parte de su obra. En resumen, lo que te he querido decir en el mensaje de hoy, o te estoy queriendo decir, es: aprovecha este tiempo para convertirte en un laico, en una laica, en un obrero, una obrera del Señor. No dejes que pasen las semanas y los días en casa sin mucho que hacer, o quizás inventando cosas para hacer, cuando Dios quiere usarte como obreros. Cuando tú prendes la televisión, cuando miras las noticias por algún medio que puedas hacerlo, te das cuenta que hoy como ayer la gente está desorientada, que hoy como ayer la gente está como oveja que no tiene pastor. Y la solución para atender a la gente es que vengan más obreros a la mies. Y el Señor está dispuesto a llamarte. Donde quieras que tú estés, es un momento lindo para que tú digas: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Tal vez yo pueda ir un poco más a fondo contigo y decirte, ¿por qué no escribe en un papel, en una libreta, el nombre de 3, 4, 5, 10, la cantidad de personas por las que tú puedes orar y empezar a orar? ¿Por qué no escribe en una libreta la cantidad de personas a las que tú puedes llamar y hablarle del Evangelio y anota allí y los llama? ¿Por qué no escribes en una libreta 2, 3, 4, 5 nombres de personas a las que puede ofrecerle estudios bíblicos y darle estudio, aunque sea por teléfono, aunque sea por Skype, por Zoom? ¿Por qué no hacer eso? Yo quiero desafiarte hoy, quiero invitarte a que te constituya en un obrero, en una obrera del Señor. Que Dios te bendiga y que te convierta, me convierta en obreros en su obra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque nos has escogido para ser obreros, para ser mensajeros de tu causa, Señor, en este tiempo en que estamos viviendo. Quiero pedirte, Señor, que nos mueva a compasión cuando vemos la gente desorientada, que nos mueva a compasión cuando vemos la gente sin esperanza, y que eso nos lleve a ofrecernos para que tú nos constituyas en obreros. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra, ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a ser mensajeros de tu palabra para llevar bendiciones a otros. Nos encomendamos, Señor, nos ponemos en tus manos como iglesia, como familia y como individuo. Quiero pedirte por los que sufren, quiero pedirte por los que padecen, quiero pedirte por los que están desorientados, quiero pedirte por esas personas, Señor, que te necesitan. Bendícelos, oh Dios, y acompáñalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.